Hola amigos de Escribir Poesía, pues una vez más estamos aquí. En esta ocasión el programa es grabado, no hice la transmisión por Periscope porque necesitaba mostrarles algunas cosas, entonces solo lo puedo hacer de esta manera. Ya la siguiente semana pues nos estaremos viendo ahí en vivo para pues, platicar cosas y seguir hablando de poesía. En esta ocasión, el programa tiene que ver con la corrección poética, la corrección de los poemas, porque varios de ustedes me lo han pedido en redes sociales. Creo que es un tema pues difícil en el sentido de que pues no dejamos de aprender nunca, es un tema incluso doloroso, ¿no? De pronto eh, pues nos gusta el poema, nos gustan las palabras que hemos puesto en él. Sin embargo, cuando pues vamos a la corrección nos damos cuenta de que hay que eliminarlo o de hay que quitarlo, de que hay que ajustarlo. Y a veces este apasionamiento con el poema o el hecho de haberlo escrito muy recientemente, pues hace de alguna manera que estemos ciegos a los errores. Recomendaba antes, por ejemplo, que pues sí vale la pena dejar descansar los poemas, dejarlos reposar, el libro incluso, y que esta distancia y que este extrañamiento pues nos ayuda mucho en la labor de la corrección. Es como si estuviéramos corrigiendo a otra persona, entonces no a nosotros mismos, entonces eso nos ayuda mucho. En esta ocasión, pues parto de un ejemplo de Marcelo Di Marco en su libro de su libro de Hacer el Verso, y esos son dos ejemplos muy sencillos. El primero de ellos tiene que ver con la palabra precisa, de ahí que se llame este pequeño video así, la palabra precisa. Y el segundo momento es la sobreadjetivación. Son dos cosas que son muy comunes verlas en personas que se acercan por primera vez al género. Hay varios errores que cometemos, que me incluyo en ellos cuando yo empecé a escribir poesía. El hecho de que envían, parto de la experiencia que me da la revista de Bitácora de Vuelos, en donde recibimos material de jóvenes, de jovencitos que se inician pues en el terreno de la poesía. Entonces hay varias cosas que vienen como error y que lo comentamos mucho en mesa de consejo editorial. Una de ellas es la rima, una rima pues no propiamente con la técnica adecuada, ¿no? Sino simplemente porque pues, las palabras, desafortunadamente tenemos la creencia desde secundaria y preparatoria a lo mejor, que la poesía es rimada. Entonces sí, efectivamente puede ser rimada, pero como lo dice la técnica, pues como lo dice la teoría, ¿no? Entonces hay que estudiar para ello. No es rimar las palabras porque simplemente se pueden rimar, ¿no? Corazón, compasión, etcétera. Ese es uno de los errores que nosotros vemos en la mesa de consejo editorial. Otro error que vemos es eh, de pronto digo, híjole, es una maravilla apostarle al poema de largo aliento, algo que yo en lo personal pues no lo manejo mucho, las palabras me dan a cuentagotas, entonces me sujeto a ello, pero hay muchos personas que nos mandan a la revista poemas de largo aliento. ¿Y qué es lo que vemos en esta mesa editorial de consejo? Pues que finalmente se pierde la idea del poema, o sea, se perdió el objetivo, se perdió la esencia del poema. Entonces, leemos bastante, o sea, leemos el poema entero y pues lo que empezó nunca terminó. Entonces, esos son pues errores comunes que se suele cometer, que en algún momento pues yo creo que también nosotros cometimos. Y que nos puede pasar aún ya con años de experiencia. Como les digo, esta lejanía o este distanciamiento con la obra personal, con la obra propia, pues nos puede ayudar a ver con otros ojos nuestro trabajo y bueno, entonces es una recomendación.
Aquí Marcelo Di Marco pues, nos propone un verso que vamos pues a trabajar, que él trabaja y nos va más o menos orientando qué es lo que, cómo solucionar pues o cómo empezar a corregir un texto. El verso dice, está aquí circulado, nada se oye, el silencio reina sobre todas las cosas, estoy solo. Y bueno, aquí lo comenta y que uno lo distingue es el cliché o el lugar común, ¿no? El silencio reina. Entonces es una frase común que solemos escuchar en el habla cotidiana. No significa que no agreguemos al poema esta habla cotidiana, ¿no? Pero si se puede evitar o si se puede decir que a lo mejor eso mismo, pero con palabras mucho más precisas y buscando, pues ahora sí el lenguaje poético, pues lo podemos hacer, ¿no? Entonces, aquí nos decía, por ejemplo, pues todo reina en los reinos, todo reina en los reinos de este mundo, ¿no? Reina la corrupción. Y bueno, basta mirar a nuestro país, ¿no? Entonces, en el segundo ejemplo, pues ya se elimina este lugar común, dice, nada se oye, el silencio, todas las cosas, estoy solo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues simplemente nos está cambiando, digamos, además de eliminar el lugar común, pues se está alterando la oración, el orden sintáctico de la oración, incluso el orden lógico y el ritmo, ¿no? Entonces tenemos otra propuesta. Dice, nada se oye, el silencio, todas las cosas, estoy solo. Bueno, entonces ya tenemos, digamos, eliminado el lugar común, etc. Este punto importante es, aquí lo subrayo, ¿qué es cuál realmente es la imagen, el propósito que más importa en el poema, ¿no? Entonces, eso es lo que comentaba hace un momento, que de pronto sí perdemos la ruta y finalmente pues presentamos poemas que no tienen ni pie ni cabeza, como yo los presenté en algún momento, ¿no? Entonces siempre parto de mi experiencia porque pues la intención de estos programas es a partir de mi experiencia, ¿no? Entonces dice Marcelo Di Marco, no hay que olvidar eso, ¿no? ¿Cuál es nuestra pretensión en el poema? Si aquí, por ejemplo, importa la soledad, pues entonces hay que centrarnos en esa soledad, ¿no? Y aquí hay otra propuesta. Dice nada, el silencio, todas las cosas. Estoy solo. Entonces, ya eliminamos, dice, por ejemplo, él dice, claro que sí, si nada se oye, lo más probable es que haya silencio. Entonces, elimina, se oye. Dice, en busca del silencio total puedo acercarme a una expresión más vívida. Nada, silencio, estoy solo. Y esto en el sentido que va, ¿por qué elimina todas las cosas? Porque en realidad lo que importa es destacar la soledad, ¿no? Mi soledad. Entonces, se va el verso de todas las cosas. Y bueno, aquí queda un verso ya muy reducido, ya muy cuajado. Nada, silencio, estoy solo. Y otra propuesta es de pronto jugar con el ritmo, de pronto jugar con las alteraciones, con las variaciones, ¿no? Entonces él, por ejemplo, aquí nos dice que hay otra propuesta de este verso, nada, silencio, estoy solo. O leyéndolo correctamente, es nada, silencio, estoy solo, ¿no? Entonces, estamos jugando con el ritmo. Obvio, aquí pues es una idea de cómo podemos corregir nuestros versos. Para muchos nos puede aclarar esta difícil labor. Otro punto importante en los versos es la sobreadjetivación. Igual es un error muy común en quienes empiezan a escribir. Rimar sin ton ni son y adjetivar, perder, digamos, el enfoque, la idea central del poema. Entonces, de pronto irnos por las ramas, ¿no? Entonces, pero la sobreadjetivación pues es algo muy común que nos pasa. Entonces, dice un poco de miel, aquí está bien.
pero con frecuencia solemos derramar el frasco. Que bueno, él lo comenta, ¿no? Dice, lo cual no es ningún pecado, ya lo dijimos. Más tarde vendrá el momento de enderezar las cosas y armonizar la estructura del texto. Y aquí nos presenta un texto de Silvia Sandín, que bueno, después lo voy a presentar de manera corregida a la versión final del poema, pero quiero que vean, esto es lo que yo les digo, yo funciono así de pronto viendo modelos, entonces si te puede servir, busca antologías, libros, no sé, pensé en José Emilio Pacheco, ¿no? Entonces, que de pronto sus primeros poemas, cuando pasan a antologías ya más recientes, bueno, antes de su muerte, cuando él corregía su obra, entonces ya van poemas de pronto corregidos. Los poetas de pronto hacen ciertos cambios, entonces que eso nos puede dar una idea a nosotros por dónde van o por qué, incluso de pronto analizar por qué eliminaría tal cosa. Incluso en los blogs, a mí me ha pasado en la revista, por ejemplo, que publicamos un poema, que publicamos un cuento, y tiempo después el autor nos dice, oye, pudieras cambiar mi texto porque lo leí nuevamente y encontré errores, y me gustaría que siguiera en la red, en digital, pero con estos cambios, ¿no? Entonces, continuamente los autores van cambiando sus textos, van perfeccionando sus textos, y esto es muy interesante que tú lo veas a lo largo de los años. Yo creo que nos ayuda a entender mucho esta labor. El verso es viviendo. Dice, ondas sonoras, marinas, brisas oscuras, rugientes, tierras, aludes, lluvias, vendavales, solitaria, extraña, refulgente. Caminando voy por tus senderos como piedras del río, castadas, rodantes. No dejo de vivir aunque quisiera, algunas tardes partir ligera. A veces cobarde, otras valiente, muchos soles camino incandescente. Por la noche oscura, milenaria, perdida, vago, distraída. Soy tanta sin ninguna, voy perdida, por tanta vida ebria, peregrina, amante de los días, de la vida. Bueno, aquí, pues bueno, yo creo que tú ya lo identificaste. Hay adjetivos al por mayor, hay enumeraciones, hay una enumeración muy extensa en esta frases sueltas, podríamos pensar, una enumeración, ¿no? Entonces, ondas sonoras, marinas, brisas oscuras, rugientes, tierra, luz. Entonces, de pronto son enumeraciones que dices, bueno, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres decir, no? Entonces, aquí checar, y hazlo tú con un verso tuyo, ¿no? Con un poema tuyo. Checa la adjetivación, a ver, es una adjetivación congruente, es una adjetivación que me ayuda al verso, o de plano es una adjetivación que nos hace rodear. ¿Por qué? Porque el porqué del poema, ¿dónde empieza? Te lo voy a decir, aquí empieza caminando, voy por tus senderos. Aquí ya más o menos vemos qué es lo que quiere la poeta. Y prácticamente pudiéramos rescatar los últimos cuatro versos, ¿no? Entonces, la parte introductoria es excesiva, entonces eso nos puede estar pasando a nosotros. Entonces, recomendación también es pues dejar el adjetivo preciso. Había una frase por ahí sobre los adjetivos, pero ahorita lo olvido, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho ese detalle. ¿Cómo queda finalmente el poema de Silvia Sandín? Lo tengo de este lado. Entonces, pues lo vamos a ver. Ay Dios, vamos a ver el cambio que hay en el poema. A ver si le puedo hacer un zoom no muy grande. No puedo. Bueno, dice, viviendo. No dejo de vivir aunque ligera, quisiera algunas tardes vagar. En lo oscuro, nocturna,
milenaria, muchos soles camino incandescente. Soy todas y ninguna, peregrina con tanta vida ebria, voy perdida, amante de los días, de la vida. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos en la extensión también, pues es algo que lo vemos. Aquí tenemos 6, 7, 8 versos, ¿sí? Cuando en el poema original pues teníamos esta extensión. Me han preguntado también en cuestiones de los concursos de poesía que a veces nos piden extensión. Sí, a veces le apostamos a la extensión, pero olvidando pues estas dos sugerencias, ¿no? La palabra precisa y evitar la sobreadjetivación. Entonces muchas veces por el hecho de no quitar páginas o por el hecho de hacer más largo el poema para cubrir la cantidad de hojas para participar en un concurso, pues abusamos de ello y yo creo que no tiene caso porque pues realmente no le estamos apostando a nada. Además de gastar en nuestro envío, digo, hay por ahí ya varios concursos que nos aceptan la participación enviando un correo electrónico, nuestro libro por correo electrónico, la plica de identificación en un correo aparte, pero la mayoría, yo creo que el 98% de los concursos es enviar material, entonces pues no gastemos si estamos haciendo esto. Creo yo, a lo largo del año, afortunadamente hay una infinidad de concursos de poesía en el país, en el extranjero, en lengua española. Entonces, pues hacer las cosas bien desde el principio para, pues evitar, pues gastar de balde, partiendo de que nuestros poemas, pues llevan pues dos errores, ¿no? Entonces, el primero de ellos, como dije, pues no saber exactamente la palabra precisa o la idea precisa del poema, o sea, perdernos de pronto en vaguedades, y la segunda, la sobreadjetivación. Entonces son dos recomendaciones que les doy. Habíamos dicho que este año íbamos a empezar, íbamos a trabajar un libro de poemas. Para los que están trabajando y me han compartido sus proyectos, pues gracias por confiar en mi persona. Ya les he estado haciendo algunos comentarios en particular. Todavía estás a tiempo de participar en ello. Ahí en mi página de personal, pues ahí tengo prácticamente los requerimientos para este ejercicio. La idea es que pues terminemos el año teniendo un libro de poemas bien hecho, pues con la idea de poder participar en algún concurso de poesía, ¿no? Entonces, y empezar a mover a nuestra obra. Entonces, hasta aquí termina mi intervención. Les agradezco mucho el que dispongan de su tiempo para